aquí en Tegucigalpa y estoy con el pastor Gustavo Padilla y la pastora Jessica de Padilla también. Realmente para mí es un privilegio trasladarme, venirme aquí hasta esta casa que para mí es mi casa también. Me siento en casa y también pues quiero invitarle a todos ustedes que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso, hoy vamos a conocer más a los pastores Padilla, hoy vamos a conocer más acerca de este gran ministerio también, de esta gran iglesia que hemos escuchado en San Pedro Sula y en muchos lados, la iglesia Ebenezer, que está en todos lados, y estamos aquí justo en la iglesia Ebenezer Osana, aquí en Tegucigalpa. Pastor, bienvenido, enciende tu luz. Pastora Jessica también, sean bienvenidos. Estamos muy contentos de parte de todo el equipo y el staff de HCH. Amén, muchas gracias por la invitación y es para nosotros también una alegría y una honra tenerlos acá y también pues hacerlos partícipes de un poquito de lo que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha usado también para poder llevar el mensaje de salvación a otras familias y pues obviamente junto con mi esposa, que es la pastora también, poderles trasladar parte de la experiencia que como matrimonio y como familia Dios nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida y ministrarlo también a la iglesia. Gracias, hermana Stephanie, gracias también a cada uno de los que están ahí presentes a través de esta transmisión. Sean bendecidos en sus hogares también y qué bueno poder compartir la palabra del Señor, porque también nosotros como ministros somos comunicadores, pero de esperanza, de buenas nuevas, de salvación, y qué bueno que usted haya sintonizado y que también podamos compartir de lo que Dios y de las experiencias que hemos vivido y que hemos sido enseñados, pero también que ustedes van a recibir ahí en casita. Así es. Bueno, hoy queremos conocerles también, ¿verdad? Sabemos que cada semana, en cada culto, en cada programa, también incluso en Mujer Bendecida que han sido parte, llevan siempre una enseñanza. Pero hoy vamos a hacer algo diferente, hoy queremos conocerlo. Pastor Gustavo, ¿cómo llega a los pies de Cristo? ¿Cómo conoce del Señor? ¿Cómo se entrega a esto que es un ministerio? Y a veces, y ya vamos a conocer un poquito más y lo vamos a ir desarrollando. A veces la gente cree que ser pastor es fácil, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, pero también el respaldo que Dios tiene para nosotros. Pues fíjese que yo soy de Tegucigalpa, yo soy de aquí. Ella es de San Pedro. Ah, San Pedrana. Sí, ella es San Pedrana. Pero yo conocí al Señor cuando tenía 9 años. Nosotros vivíamos en la colonia Santa Fe, allá por la Torocagua, la colonia Santa Fe, y estaba en la escuela Costa Rica. 1900. Un saludo para toda la gente de la escuela Costa Rica. Saludamos a todos allá. ¿Todavía la escuela? Yo creo que sí. Yo estuve ahí primero, segundo y tercer grado estuve ahí. Y conocí al Señor exactamente en una iglesia que está frente a una panadería, ahí por esa Santa Fe, la iglesia reformada. Ahí le entregué mi vida a Cristo a los 9 años, pero obviamente con todo lo que pasa, ¿verdad? Y lo que uno va creciendo, nos movimos, nos pasamos a vivir a la colonia Kennedy y vieron muchas cosas. Ya no iba a la iglesia. Resulta de que me reconcilié con el Señor ya una edad más o menos de unos 11 años y algo, 12, y ya estaba yendo yo a una iglesia aquí en el sitio. Ya vivíamos, cuando el sitio comenzaba por el 84, nosotros habíamos comprado una casa cuando la colonia comenzaba, pero a los 15 años me descarrié, de ahí me gradué del técnico Honduras, me fui para la costa y solo fui a traerla a ella, digo yo. Allá estuve 25 años, wow, allá en San Pedro, pero esos 25 años estuvimos, vamos a ver, desde el 2004, si no mal recuerdo, y estuvimos en la iglesia, en el ministerio de Ebenezer, con toda mi familia, y obviamente el proceso ha sido hermoso, porque Dios tiene sus planes. Yo le entregué de nuevo mi vida a Cristo a los 19 años, me casé con ella, yo tenía 21 años, ella tenía 20, y desde que nos casamos, pues ya sabíamos que teníamos ministerio. ¿Cuántos años de matrimonio entonces? Ahorita tenemos 29 wow, cumplidos, vamos a cumplir 30, si el Señor no ha venido, ¿verdad? Pero sí, estuvimos allá, Ministerios de Ebenezer, nos capacitamos de una manera hermosa. Luego el apóstol Germán, nuestro padre espiritual, nos enviaron de pastores acá, de nuevo a Tegucigalpa. Imagínense, estábamos allá en la costa y nos envían acá a Tegucigalpa. Y ha sido un reto, no solamente para nosotros como pastores, sino que también para nuestros hijos, porque ellos allá dejaban compañeros de colegio,
dejaban, más que todo mis dos hijos mayores, porque Abdielito, que es el menor, ¿verdad? Tenía ¿cuántos años? 6, 5 años por ahí. Medio. Sí, ¿verdad? Estaba más chiquito. Estaba bien pequeño, sí. Y entonces, complicado porque no solamente los compañeros de colegio, sino que también los hermanos de la iglesia, del ministerio. Nosotros allá, yo era director de alabanza, ella estaba en el coro, Ezequiel también tocaba y estaba en el coro, Catherine estaba en la danza. Adielito servía, estaba servidor. Y nosotros éramos ancianos de la doctrina intermedia, allá en San Pedro. Se acababa de grabar Todo Adorable, la producción Todo Adorable. Esa fue, creo que fue la última. ¿Salen esos videos? Sí, ¿De la producción? ¿Salen? Sí salimos. Bueno, yo no, ellos sí salen, a mí no me enfocaron. Pero ellos sí salen. Están ahí en esa producción. Y luego de eso, pues el apóstol nos envía. Fue una decisión, estaba en mi mejor momento empresarial. Tenía un buen trabajo, era gerente de planta de 2 compañías que trabajábamos ahí. Estaba en mi mejor momento laboral, mi mejor momento empresarial y también en un mejor momento, ¿cómo lo pudiéramos decir? Espiritualmente hablando, dentro del ministerio, ¿verdad? Junto con ella. Estaban en una iglesia que se sentían bien. Estaban sirviendo como familia y ya eso del llamado cae como un poquito como balde de agua, pero ya vamos a hablar de eso. Pastora Jessica, ¿cómo conoce de Jesús? ¿Cómo se acerca al Señor? Bueno, desde pequeña, pues fui inculcada en el Evangelio, desde pequeña con mi abuela, que fue la que me crió. Ella nos llevaba, entonces crecí bajo esa cobertura, crecí bajo ese temor de Dios y fui creciendo en eso ya, mi etapa de adolescencia, lo conocí a Él, pero siempre había algo dentro de mi corazón de que teníamos que un ministerio, ¿verdad? Cuando yo decidí ya casarme, yo dije, bueno, sé que este matrimonio no es porque por físico, tan solo por físico, sino que hay matrimonios con propósito. Los encontramos en la Biblia. Cuando Dios le escogió a Adán, a Eva, un matrimonio con propósito. Porque hoy la juventud se deja llevar por las apariencias, por un encantamiento. Entonces, cuando ya viven su realidad, que se desencantan, por decirlo así, es donde ya hay problemas en su matrimonio. Pero cuando va uno enfocado a que el matrimonio va a ser con ese propósito, encontramos cada pareja en la Biblia donde está Moisés con su esposa, Isaac con su esposa, Jacob con su esposa, donde el matrimonio es con propósito, porque lo que Dios permite a través de ese matrimonio, de esa unión, es que perdure las generaciones, que perdure el legado en sus hijos, que trascienda esa descendencia espiritual. Por eso es el enfoque en la familia donde Dios está interesado en los matrimonios, para que vengan hijos con propósito, para que perdure ese legado, donde podamos conocer nietos, bisnietos y lleve de una generación a otra y no se escasee, por decirlo así, lo que uno le enseña a sus hijos, las enseñanzas, que perdure de generación a generación con un legado importante de la palabra. Dios decía, enséñale a tus hijos, enséñale, cuenta las maravillas, cuenta los prodigios, los milagros que yo he hecho. Entonces, nosotros como padres nos corresponde enseñarle las experiencias y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo hará también en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Así es. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, ¿verdad? Que esta es la introducción también y luego pues vamos a seguir conociendo acerca de este ministerio y de este hermoso matrimonio también. Ya nos van a contar cómo aceptan ese reto, ¿verdad? Porque una cosa es recibir el llamado, ¿verdad? Yo puedo venir y decir, bueno, Stephanie, le toca ir a tal lado y uno decir, ok, comprenderlo, pero cómo empezar también y creerle a Dios, porque salirte de la ciudad, salirte de tu gente, del calorcito, ¿verdad? De los amigos, de los compañeros, pero bueno, ya vamos a escuchar más acerca de eso,
nos vamos a continuación, pastor, porque ustedes también son músicos, son ministros de Dios. Vamos a presentar uno de los videos. Háblenos acerca de este video antes de eso, del video Roca y Luz. Sí, bueno, ha sido una bendición, ¿verdad? El Señor nos ha dado cantos a lo largo también del ministerio, y este canto surgió, creo que recién pasado la pandemia. Estábamos entre pasar la pandemia y entrar ya a la normalidad. Sí. Y Dios nos ha regalado este canto. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Nos contaron que en HCH, en la radio, llegó al tercer lugar del top 10. ¿Verdad? Sí, no, en serio. Pero sí, ha sido. Y como es bien contagioso, sí, el tema de Roca y Luz. Queremos la canción, ¿cuál? Sí. La de la Roca y la sí. Luz. Pero esperamos que sea de bendición para ustedes. Lo que de gracia nos dio el Señor, pues también de gracia lo entregamos a ustedes, que es para el pueblo del Señor, para que alabemos al Señor cantando. Así que esperamos que lo disfruten. Nos veamos a continuación el video Roca y Luz.
Bien, regresamos con más aquí en Enciende tu Luz. Gracias por estar con nosotros y por disfrutar de la programación de HCH, Televisión Digital y HCH Radio. Gracias por disponer su corazón para recibir la palabra de Dios. Que eso, déjenme decirle que es lo más importante. Saber que usted dice, hay un programa, se viene Enciende tu Luz y yo quiero escuchar de la palabra del Señor. Bueno, seguimos con la pastora Jessica y también con el pastor Gustavo Padilla, hablando pues de este tema, hablando acerca del llamado, de cómo Dios puede llamarnos, cómo Dios puede inquietarnos para hacer algo grande en nuestras vidas. Y bueno, hoy están acá. Nos contaban que se vienen de San Pedro Sula, que dejan absolutamente todo. Pastora, ¿qué representó para usted recibir también este llamado? Como la mujer sabia que edifica la casa, que tenía que hacer un balance, ¿verdad? Porque los hijos, el esposo, también ser esposa. Bueno, en el 2014, donde nos hacen el llamado, ¿verdad? Yo sabía que mi esposo tenía ese llamado ministerial como pastor y soy su ayuda idónea. Exacto. Entonces, cuando a él le dice nuestro padre, el apóstol, de que nos envían aquí a Tegucigalpa, al principio yo me rehusé, porque decía yo no me quiero ir a otra ciudad, ya tengo mi vida acá. Tenía mi propia farmacia, soy enfermera, tenía mi vida realizada económicamente, estábamos muy bien, tenía mi farmacia, me iba súper bien. Cuando ya mi esposo dice, bueno, le dice al apóstol, a papá le dice, yo ya estoy listo, pero mi amada aquí todavía está esperando. Entonces recuerdo en un culto de Santa Cena, el apóstol me dice, hijita, ¿ya estás lista para irte a la ciudad de Tegucigalpa con tu amado como pastores? Y le digo yo, lo estoy pensando. Entonces, cuando me dice él, pero ya no hay que pensarlo. Yo necesito que ustedes vayan a aquella ciudad. Entonces, recuerdo mi experiencia a lo Jonás, Stephanie, a lo Jonás, lo reconozco, ¿verdad? A veces Dios utiliza sus medios, No quería. Dios se utiliza sus medios, sus recursos y al final pues es la voluntad de Dios la que va a prevalecer. Entonces a lo Jonás le digo porque yo decía, no, es que no me quiero ir, dejo mi familia, dejo mi negocio, dejo mis amistades. Ahí hay una ciudad que no conozco las personas, no conozco el ambiente, totalmente diferente el ambiente de San Pedro Sula a los de Tegucigalpa, diferente. Entonces recuerdo ya le voy que a preguntarte esas diferencias, eso es interesante. estuve 20 días, Stephanie, 20 días me enfermé con la presión alta. Yo en aquel entonces no padecía de presión alta, entonces me acuerdo que yo me sentía con taquicardia y yo soy enfermera. Problemas en el corazón. Yo soy enfermera, entonces yo conocía los síntomas de hipertensión, de una taquicardia, pero decía yo estoy joven, no, ¿por qué está sucediendo esto? A lo Jonás. Entonces el proceso duró 20 días. Me acuerdo que yo madrugué una vez al centro de salud, fui al hospital Leonardo Martínez en San Pedro y me decía el doctor, pero ¿por qué tan joven estás con hipertensión y que te preocupa algo? ¿Te preocupa algo? ¿Tu familia? No, yo estoy bien con mi esposo, con mis hijos. Pero yo sabía lo que realmente estaba sucediendo, claro. Lo que pasa es que no quería aceptar en su momento. Y me daban medicamento de Ibersartán de 300 miligramos, que es para ya una persona declarada hipertensa, y no mejoraba. Hasta que un día el apóstol estaba predicando un domingo, yo estaba de turno sirviendo también en la iglesia, y dijo, al final, hay una palabra para una mujer, y esa mujer está aquí. Esa mujer no puede dormir de noche, se siente que si se duerme totalmente no va a despertar al día siguiente y tiene problemas en su corazón, pero es porque no ha tomado la decisión que yo estoy esperando, dijo el Señor. Entonces yo sabía, la palabra era para mí. Sí. Yo dije, Señor, yo soy, pero solo es de decir, heme aquí, envíame a mí. Pero no salía y no, hasta que ese día, Stephanie, ese día dio la palabra a través del apóstol,
Y yo sé que esa mujer está aquí. Cuando terminó el culto, inmediatamente fui a buscarlo a él y le dije, papá, esa profecía de esa palabra que usted dio, esa mujer soy yo. Yo dormía sentada y yo tenía miedo de dormir porque decía yo al día siguiente no voy a despertar porque sentía taquicardia, o sea, tenía todos los síntomas y los médicos no me encontraban realmente el porqué, el motivo. Yo sí lo sabía. Entonces el apóstol me dijo, bueno, hijita, toma la decisión. ¿La tomo hoy, papá? Le digo yo, sí. Yo siento que soy como la piedra de tropiezo para mi esposo porque él ya, si él dice mañana nos vamos, le digo. Entonces, pero yo he tenido temor de una ciudad el traslado de una ciudad a otra. Entonces, hijita me dice, si ya tomaste la decisión, sí, me voy, sí. Voy a decir que sí, heme y sí, aquí. heme aquí. Y recuerdo que entonces él me dijo, voy a orar por ti. Ese mismo día, en la noche, dormí bien, se me quitaron los síntomas de la taquicardia, la presión arterial totalmente se normalizó. Entonces pude entender el llamado del Señor, los procesos. Cuando a Jonás le dice Dios, Jonás, ve a la ciudad de Nínive, él escogió la ciudad de Tarsis, y Tarsis significa hacerse pedazo, lo contrario a lo que Dios estaba diciendo. El proceso no era en sí de arrepentimiento para la ciudad de Nínive, ni de sus habitantes. El proceso era con Jonás. Él no lo había entendido, que él era el del proceso que tenía que asimilarlo primeramente para ir a evangelizar y hablar y proclamar la salvación a aquella ciudad. Entonces, igual, yo pude entender a través de ese proceso que aquí había almas que rescatar. Exacto, aquí había cosa que almas. Jonás no había visto, el amor de Dios derramado en la gente. Y al final, si usted lee las escrituras y también nuestros televidentes, habla de que Jonás estaba hasta molesto con esta gente porque eran blasfemos, o sea, era una cosa terrible. Entonces él no quería ir por esa situación, ¿verdad? Pero claro, él no miraba a la gente con los ojos de Dios, ahora que el apóstol nos visita, lo que usted dice, ahora que el apóstol nos visita y mira la iglesia cómo está y todo lo que Dios ha hecho, le dice, ¿ya no te querés regresar, hijita? Le dice, ya no, ¿verdad? Sí, porque obviamente así como Jonás, él no había discernido que era Dios que quería alcanzar esas almas, obviamente utilizándonos a nosotros. Yo creo que hay gente que nos está escuchando que tal vez le va a servir nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque hay algunos que también están luchando con algo. Luchando con ese llamado y no se deciden. Entonces yo les quiero decir que si es Dios, todo te va a ir bien, te va a salir bien. Van a haber dificultades, no es fácil, van a haber conflictos, porque se oye bonito, ¿verdad? Cuando uno ya pasó la experiencia. Yo le decía a ciertos hermanos, cuando yo cumplí 7 años de ministerio, cuando ya cumplimos 7 años de pastorado, yo les dije, ya me gradué de pastor. Porque una cosa es que uno tenga el llamado, otra cosa es que Dios te confirme, otra cosa es que te ratifiquen ya con el llamado. Entonces yo creo que a los 7 años pasó, estoy hablando en el sentido de nuestro ministerio, porque es familiar, ¿no? Dios nos ratificó ese llamado ministerial y fue cuando la iglesia completamente empezó un crecimiento hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y cuando miramos las familias que han sido restauradas, incluso ahora que ya cumplimos 11 años de ministerio, para la gloria del Señor, ¿verdad? Vemos cómo aquellos niños que empezaron con nosotros de 5 años, ya después de 11, ¿cuántos años tienen? Sí, ya tienen ya tienen más edad. Entonces, les ha servido, ellos han sido inculcados, y como dice la Biblia, enséñale al niño su camino para que cuando sea grande no sea parte de él. Entonces creo yo que no solamente es el trabajo con la niñez, sino que también con los padres de familia, con la juventud. Y a lo largo de esta década que hemos estado predicando la palabra, hemos visto los frutos. Pastor, yo creo que podamos abrir un poquito sus corazones también. A veces la gente nos dice, ay, a mí me encanta este pastor por cómo predica. Esta pastora, qué lindo cantan, cómo danzan, qué hermoso. Pero queremos conocer hoy a un pastor. O sea, ¿qué es el trabajo en sí de un pastor?
a veces podemos decir tantas cosas y tantas cosas que se han malinterpretado. Por ejemplo, la gente dice, el diezmo hace lo que el pastor. No, el diezmo es el plan de Dios para bendecirnos. O sea, hay tantas cosas en esto. Ser pastor no es fácil. Mire, yo, bueno, mi último trabajo fui gerente de 2 empresas. Y antes de eso fui el gerente de mantenimiento de 4 empresas, de los mismos hermanos Catán. Entonces, es un trabajo estresante porque le exigen a uno, ¿verdad? El trabajo, todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que funcionar bien, la producción tiene que salir, o sea, un trabajo, una gerencia de una empresa es difícil, ¿verdad? Entonces, yo ahora les digo a los hermanos, ahora me ha tocado ser pastor y obviamente aplicar mucho conocimiento también que uno adquirió a lo largo de una vida secular, claro que lo aplica. Y también tiene que aplicarlo junto con lo que la Biblia nos enseña. Entonces les digo a los hermanos, yo a veces cuando lo miran a uno en la oficina, por ejemplo, leyendo la Biblia, pastor, solo permítame ahorita que está desocupado, le dicen a uno. Le digo yo, bueno, si quiere cambiemos de trabajo, ¿verdad? Y probemos a ver qué trabajo, a eso me refiero, a qué trabajo es más fácil o qué trabajo es más difícil. Es difícil. El trabajo pastoral, tal vez yo no quiero atacar a ningún otro pastor, ¿verdad? Pero obviamente hay unos pastores que no hacen su trabajo, claro, hay unos que no lo hacen. Y obviamente por esos pastores pagamos los platos rotos todos, ¿verdad? Y en cualquier empresa siempre te vas a encontrar a esa persona y pasa que no está dando lo que tiene que dar. Entonces, tal vez no estoy diciéndolo, nosotros sí lo damos todo, tal vez nos falta, pero estamos en el camino aprendiendo. Por lo menos yo puedo decir en estos 11 años que tenemos de ministerio, yo puedo decirles, hermanos, el trabajo del Señor es hermoso. Trabajar para el Señor es hermoso. El Señor es el que retorna una recompensa muy hermosa. No se queda el Señor con nada, pero también hay muchos conflictos. Hay conflictos a lo largo de la familia, incluso conflictos con hermanos dentro del ministerio por tratar de llevar ese evangelio, desarrollarlo. No es fácil, es difícil. Nosotros acá tratamos de enseñarles lo que a nosotros nos enseñó nuestro padre espiritual y lo que aprendimos de nuestra madre espiritual, pastora Ninosca, que de Dios goce, ¿verdad? Todo lo que nos enseñó, el ser puntuales, el ser responsables, el ser honestos. Incluso hay una anécdota que a mí, yo siempre le cuento a los hermanos, a mí el tomate no me gusta. El tomate y la cebolla no me gustan, pero sí en una hamburguesa me lo como. Pero yo así el tomate, cuando me lo ponen solo, no, ni la cebolla no se me agarra, no sé. Entonces un día andábamos con nuestro legado y fuimos a Ciguatepeque. No había iglesia en Ciguatepeque en eso entonces. Estoy hablándole allá por 2011, más o menos, por ahí. Y fuimos a Ciguatepeque en un gimnasio, teníamos ahí la actividad. Y después de toda la actividad fuimos a comer, nos llevaron a comer los que habían organizado el evento. Y entonces nos ponen la comida. ¿Y qué cree? Había tomate ahí, había cebolla. Y la pastora, mi madre espiritual, Ninosca, me voltea a ver y me dice, te lo comes todo. Entonces son cosas también que quedan. Hasta eso me enseñó ella, que cuando uno va a un lugar y le ponen algo de comer, usted por respeto. O sea, aunque sea un poquito. Eso lo aprendí en el ministerio, sí, eso lo aprendí en el ministerio. Entonces, para mí, mi madre espiritual, ¿no? O sea, nosotros pensamos que madre o padre espiritual solamente es cuando yo llego a una iglesia y lo oigo predicar, y no. Yo le digo a los hermanos, cuando un pastor está predicando en un púlpito, eso se llama apacentar. Cuando un pastor está predicando en un púlpito es apacentar. Pero cuando un pastor se baja de ese púlpito, ahí comienza el pastorado. Es cuando hay que ir a orar por el enfermo. Va más allá de solo de verlo predicar. Entonces, eso mismo que nos enseñaron a nosotros, junto con ella, es estar siempre tratar de enseñar. Disponible 24/7. Exacto. ¿Cuántas veces, pastora, no les han llamado? Se está muriendo fulanito, venga, oren. Mire que tengo a mi primo, a mi amigo, a mi hermana en el hospital y tienen que trasladarse. Pastora, ser mamá, ¿verdad? Porque es que ojalá solo fuera el pastorado. Sí. Bueno, Stephanie, yo siempre les he dicho a las hermanas, yo tengo 2 casas que atender. Primero, mi casa, la que Dios me ha dado, mi hogar, mi familia, y también la casa del Señor. Entonces, lo importante es llevar un equilibrio. Algo que la pastora Ninosca, mi madre, me enseñó y me dijo,
siempre recuerdo, en su momento no lo entendía, hasta ahora lo logré entender. Ella siempre me decía, no descuides la viña, tu propia viña, por cuidar viñas ajenas. Entonces lo tengo tan presente en mi memoria, en mi corazón, ese consejo que ella me dio. Primero, tener el cuidado de mi propia viña. Mis hijos, ya el mayor va a cumplir 28 años, mi hija tiene 26 años y mi hijo menor tiene 17. Entonces, ninguno se ha casado. Voy a cumplir 50 años ahorita dentro de unos 3, 4 meses y le digo yo, no soy abuela todavía. Quiero ser ya abuela, pero mi hijo mayor tiene 28. Los 3 no se han casado y ya están en edad casadera. Pero lo que ahora entiendo yo, bueno, 17 años. Stephanie, lo que ahora puedo entender, el éxito en la vida de los ministros, el éxito en una familia ministerial, en una familia pastoral. Noé, ¿por qué se salvó Noé y su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos? Que Dios es un Dios de generación. Porque hay dentro de la familia de Noé, yo les explicaba a las hermanas que ese matrimonio, esa vida ministerial, él era el pastor, ¿verdad? Él era el pastor. Pero ¿por qué se salvó solo su familia? El por qué alguien se ha hecho esa pregunta, el por qué. Bueno, las demás personas no quisieron nada con Dios, pero el éxito en la vida ministerial de un pastor es que su familia le creyó. Porque si la esposa no le hubiera creído a Noé, si sus hijos no le hubieran creído, también hubieran llevado a la perdición a ellos. Entonces, ¿cuál es el éxito ahí en esa familia ministerial? Que su esposa y sus hijos creen en ese pastor. Entonces, el equilibrio, llevar el equilibrio, no descuidando ni la obra del Señor, pero tampoco descuidando su propia familia. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Entonces, la mejor herencia no es lo económico, porque la herencia en físico, por decirlo así, una herencia de un terreno, de un negocio, de una empresa, eso puede llegar a su término, pero lo que Dios ha depositado en nuestras vidas es una herencia perdurable. Nuestros hijos son la mejor herencia que Dios ha depositado en nosotros para su cuidado. Entonces debemos de llevar ese consejo a las familias, ¿verdad? Tenemos defectos, tenemos pies de barro, nos podemos equivocar en su momento, podemos tener errores, cometer errores, pero siempre está el temor de Dios en nuestras vidas y dar lo mejor de nosotros. Y enseñarle con nuestro ejemplo, predicar con nuestro ejemplo a la congregación. Hay familias restauradas, hay familias que han tomado el consejo de acuerdo a la palabra del Señor, no por nuestras experiencias, sino lo que dice la palabra de Dios, poderles enseñar a ellas un consejo oportuno a la vida de ellos. Así es, impresionante. ¿Qué es lo más difícil, pastor, que les ha tocado dentro del ministerio? ¿Cuál es la parte más difícil de ser pastor y de ser papá también? Bueno, yo creo que todos pasamos por la pandemia. Sí. Fue súper difícil porque hay que pagar los compromisos, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la luz, la energía eléctrica, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, los insumos. Entonces, a veces lo físico es lo más difícil, porque en lo espiritual siempre encontramos que Dios suple. Claro. Pero el punto está cuando yo le entrego mi voluntad al Señor y mi dependencia, no solo el espiritual, sino mi dependencia material también, que yo pueda entender que mi mejor fuente de riqueza es el Señor, no es lo material. Entonces yo creo que allí todos los pastores van a coincidir con eso. Pasamos por el punto material, cuando no hay para pagar, cuando no hay ingreso, cuando la iglesia no está creciendo. Hay un momento que creo que todos pasamos. Llega el momento donde uno dice... Se decepciona a veces uno del ministerio, uno quiere regresarse. Un pastor tiene ganas a veces
Sí, Es claro. que cuando decimos tirar la toalla, mucha gente lo puede escuchar de una manera despectiva. Sí. Pero es una condición, es una situación, es algo donde uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Así O es. sea, en el caso de ustedes estaban en San Pedro, estábamos en San Pedro, estábamos bien, nos venimos para acá y estamos viviendo un proceso difícil. O sea, ¿cuántos pastores no nos están viendo que se sienten identificados? Yo creo, Stephanie, que todos hemos pasado, todos los pastores pasamos por esa situación. Y obviamente cuando uno ya pasa por esa situación, uno ya aprende y tiene experiencia. Yo le digo a los hermanos, ya pasé por donde asustan, ya pasé por donde da miedo. Entonces yo ya sé qué va a suceder. Por ejemplo, se repiten porque son ciclos también que se repiten, ¿verdad? Hay gente dañina en las iglesias, hay gente que llega a hacerle daño a los ministros. Nosotros hemos tenido experiencias de gente bruja. ¿Es real eso? Sí, claro. Gente bruja que ha venido a la iglesia. Viene un brujo a la iglesia. Sí, claro. Pero Y se congregan más que los mismos líderes de la iglesia. Ay, Dios santo. A nosotros, Cuéntenos acerca de eso. a mí una vez me sucedió que me dieron, a mí me gusta mucho el café, pero ese día estábamos en ayuno congregacional y cuando lo ponen la bebida a uno, ese día, pues obviamente cuando hay ayuno no tomo café, Claro. pero sí un tecito por la garganta. Y resulta que ese día, cuando yo voy a tomar el vaso, voy a tomar el té, encuentro 3 alfileres en el fondo de la bebida. Entonces mi esposa siempre se sienta en este lado de acá y yo le hice una señal. Si hubiera sido una taza oscura. Era una taza, sí. Si hubiera sido mi café, por ejemplo, eran 3 alfileres. Yo le dije a ella, vení, y mira, entonces, obviamente en medio de la prédica y todo, le digo yo, revisá y verá que cambien esto y me traes uno. Después hablamos y ya verificamos si había sido alguien que nos estaba haciendo una brujería. Y en ese mismo mes, creo que fue, a ella, en un bote ¿de qué fue? De tu bebida. Para avena, una avena. En un bote de avena, porque ella tomaba avena en un bote, había un alfiler, pero era como curvo. Una aguja curva. Era una aguja curva y mi hijo, el pequeño, ¿verdad? Abdiel, fue que dijo, le pidió a la servidora y le dijo, mira, toma el de tu mamá, por mientras te preparo yo uno a ti. Y resulta que mi hijo, en lo que él se lleva el bote a la boca, le salió el... Siente. Y él lo escupió así el alfiler. Y le digo, pasaba esto para acá. Entonces ya eran 2 eventos, ¿no? En el mismo... Entonces empezamos a detectar que habían personas que no llegan a hacer lo bueno. Claro, llegan. Pero yo les digo a los hermanos, miren, no nos preocupemos. Pero ¿verdad? Dios nos guarda. La Biblia dice Y que eso es incluso el hermoso. apóstol Pablo, ¿verdad? Dice la Biblia que le pasó lo mismo, que lo envenenaron cuando llegó a una isla, Claro. pero él oró por los alimentos y al final más bien los brujos terminaron convirtiéndose, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que todos los pastores pasamos, incluso en esta ciudad, que es una ciudad idólatra, pasamos por muchas situaciones y el pastor que ha sido llamado por Dios y el pastor que ha sido enviado por Dios tiene ese respaldo divino. Yo creo que los pastores que nos logran escuchar, porque este programa también lo ven otros pastores y otros ministros, claro. ¿verdad? Yo creo que van a coincidir en ese sentido. La vida pastoral y ministerial no es fácil. Es difícil. Hay mucha gente que también siente la envidia cuando un pastor está siendo bendecido y Dios está bendiciendo la obra. En vez de alegrarnos, más bien nos ponemos en contra. Yo creo que ahí tenemos que entender un poquito esto. Si el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está con ellos también, ¿por qué hay ese conflicto? Porque no hay unidad en las iglesias. Tiene que haber. No hay unidad, Stephanie, y vuelvo a repetirlo, voy a aprovechar el espacio. Sí, no. Hay más de 14,000 pastores en Tegucigalpa. ¿Por qué? Aquí habemos más de 1.3 millones de habitantes en Tegucigalpa. Y hay iglesitas así, digo iglesitas, perdón el término, Sí, no, o sea, no es son más despectivo, pequeñas, son que son más pequeñas. pequeñas, iglesias de 20 personas, Su congregación. iglesias de 40, hay iglesias de 100 personas, hay iglesias de 500 personas, iglesias de 1000. Pero entre todas esas, aquí en este lugar donde estamos nosotros, aquí a la redonda, en 3 cuadras a la redonda, aquí hay 20 iglesias. Solo aquí. Colonia San Miguel. Sí, solo aquí, en lo que es la 21 de octubre, la Los Izaguirre, alrededores. la San Miguel, habemos 20 iglesias. Entonces, por lo menos sabemos 14,000 pastores. Yo le digo a la iglesia, de esos 14,000 pastores, ¿cuántos pastores de esos salieron divididos de otras iglesias? De otras congregaciones. Entonces, ¿son predicadores o son pastores? Entonces, el problema es que hay gente que sigue este tipo de pastores, ya que se hacen llamar pastores. Y lo digo con libertad porque
porque yo soy un pastor bajo cobertura. Tengo mi padre espiritual, mi cobertura, no me mando solo. Claro. Y el día que le toca jalarme las orejas, me las jala. Claro. Pero hay otros pastores que no les gusta eso. Entonces yo creo que eso es también parte del ministerio, porque encuentro en la Biblia, en Hechos capítulo 10, que había un hombre que se llamaba Cornelio, que no era judío, era un comandante de los ejércitos romanos, era un hombre que tenía su ejército. Y dice la Biblia que él tenía en su casa un discipulado, prácticamente una iglesia. En aquellos entonces en las casas no vivían menos de 10 personas. Entonces tener 10 personas ya prácticamente estaba convirtiéndose en algo hermoso. Pero Dios se le aparece y le dice, manda a llamar a Pedro para que te cubra. Y a Pedro se le aparece el Señor y le dice, hay un hombre que se llama Cornelio. Que está orando. Y ve donde él. Entonces dice la Biblia que los unió espiritualmente, hay un vínculo y los unió. Y entonces ahora Pedro oró por ellos y dice que empezaron a hablar lenguas. Y en la casa de Cornelio, mire usted, empezó una iglesia ya en orden. Yo creo que eso le ha pasado a la iglesia. Yo decía la vez pasada en una prédica, hace 160 años, aproximadamente, entre 150 y 160 años, comenzó el evangelio aquí en Honduras. ¿Por quién empezó el evangelio? El evangelio entró por Santa Rosa de Copán, por gringos que vinieron misioneros, ¿verdad? Que vinieron anunciando el evangelio, porque no habían hombres aquí en Honduras que se levantaran con esa ambición. Y ahora podemos encontrar, creo que la Iglesia de Dios de la Profecía está cumpliendo 122 años de ministerio. Bendiciones, porque qué bueno. Sí, es cierto. Y hay otras iglesias que tienen 40, 60 años, qué lindo. Pero vayámonos un poquito más atrás de la historia de Honduras. ¿Quiénes son los...? La Iglesia de Dios, la Familia de la Fe, que es... Ajá, sí, también. 50 años. Sí, 50 años, la gloria a Dios. Nosotros tenemos 11. Sí. Entonces, aportando nuestro grano de arena. ¿Por qué? Porque hay familias que alcanzar. Hay otros que han salido... Yo le digo a los hermanos de la iglesia, hay otros, la mayoría de los que nos congregamos vienen de otras congregaciones, que han salido dañados. Incluso hay unos de acá que se han ido también para otras iglesias y van diciendo, vengo dañado de allá también. Ese es un círculo que tenemos que romperlo, porque si nosotros no nos afirmamos en una congregación, no vamos a echar raíces. Y esa es parte de lo que nos ha tocado como ministerio, enseñarle a la iglesia, enseñarle a la gente que tenemos que darle gracias al Señor porque nos permite crecer sirviéndole en la familia, sirviéndole en familia. Y eso es una de las cosas muy importantes. Yo creo que los pastores vamos a coincidir con esto. Creo que es tiempo de que rompamos la división, que se rompa la división y que todos seamos llamados a la unidad. A la unidad. A la unidad. A la coinonía. Pastora, ¿cuántas mujeres vienen acá que traen una necesidad? Muchas. Que traen una situación difícil. Muchas, ¿verdad? Hijas, yo las considero hijas, ¿verdad? Yo me pongo en el nivel de una madre espiritual. Necesidades, enfermedades de depresión, de ansiedad, problemas en su matrimonio, muchas situaciones muy heridas. La mujer se ha desvalorizado mucho, pero por sí solas ellas se han desvalorizado. Muchas hermanas a través del ejército de mujeres han sido enseñadas que se aprendan a amar, porque muchas esperan que otra persona las ame y no se aman. El amor de Dios es suficiente, pero a veces esperan el de la otra persona para ser feliz, cuando la felicidad es una decisión propia, que usted tiene que amarse primeramente, valorarse como una hija de Dios. Los problemas van a continuar, las situaciones van a continuar, pero algo que yo les he enseñado es a no rendirse ante el problema, no rendirse ante la dificultad. Los problemas vienen, la adversidad viene a diario, toca bregar con ellos, con los sentimientos, pero yo les digo, tienen que sujetar sus sentimientos, sus emociones, porque hoy pueden estar alegres, mañana están tristes, depresivas, están con el ánimo alto, de ahí por los suelos. Y para empezar desde el tema hormonal, ¿verdad? Sí, exacto, desde ¿verdad? ahí empezamos las mujeres con nuestro proceso y con nuestra situación. Y el tema espiritual, pues obviamente nos viene a fortalecer en cada uno de esos aspectos, porque el Señor en la palabra nos muestra y tantas cosas.
pero las mujeres pasamos un proceso. Pero tenemos que aprender a conocernos, a valorarnos. Por ejemplo, yo ya voy a cumplir 50 años ahorita, en octubre voy a cumplir 50. Y ¿No le da pena decir? a veces ¿Va a cumplir no. 50? 50 años. Para Y las a personas de las veces, mías, me encanta decir que tengo 37. pero a veces suceden lo que dice usted, los cambios hormonales, que es normal en la mujer. De repente están tristes, lloronas, están alegres, están sentimentales, pero Todo eso es un trabajo tenemos pastoral, todo eso que es un trabajo pastoral. sujetar. ¿Verdad? Tenemos que sujetar los sentimientos, las emociones y sobre todo los pensamientos, porque el enemigo trabaja en los pensamientos de las mujeres. Eva dice que fue cautivada sus sentidos. Fueron cautivados todos sus sentidos. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando? Claro. Eso es importante también. A veces prestamos nuestros oídos a lo que dicen las demás personas y prestamos consejo a personas equivocadas, cuando deberíamos de buscar el consejo con las personas, los ministros, los pastores. Entonces, alguien que le presta sus sentidos, sus oídos, uno de ellos, ¿verdad? Sus sentidos, lo que miramos, lo que tocamos, donde se conducen nuestros pies. Entonces, todo eso lo debemos de sujetar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. La palabra del Señor dice que sujetemos todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. ¿Por qué vienen pensamientos de suicidio en las cristianas? Porque no están exentas, aquí tenemos Mire qué importante que menciona ejemplos. eso. A veces creemos que por ser cristiana, Sí. ay, mírenla, esa es cristiana y anda. O sea, realmente estamos expuestos todos. Todos. Porque permitimos que cautivara nuestros oídos a la voz extraña, a la voz del enemigo. Dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra Por oír del la palabra de Señor. Y hay un dato muy importante. El número de mujeres siempre va a ser mayor en una iglesia que el número de hombres. ¿Qué es lo más fácil Sí. lograr afirmar en este caso? ¿Las mujeres o los hombres? La mujer es más sensible que el hombre. Y yo tengo la respuesta a eso. Porque la mujer fue sacada del hombre. Y Dios hizo directamente al hombre. Por eso nosotros los hombres somos un poquito más como fuertes, ¿verdad? Que nos decimos. Más duros. Pero la mujer es más sensible. Y también hay bastante número de mujeres madres solteras. Que es muy raro ver un padre soltero, ¿verdad? Aunque sí hay. Pero el número, bueno, en nuestra sociedad, en Tegucigalpa, hay un bastante número de madres solteras. Y todo eso es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que todos los pastores que estamos designados acá como ministros del Señor, podemos caer en esta razón de que el trabajo pastoral es ese, ver esas familias disfuncionales, ver madres solteras, ayudarles, Apoyar. equiparlas a ellas, Prepararlas. para la vida. incluso a los que ya están formados como familias, que se afirmen que no existan divorcios. Sí, porque, perdóneme, un pastor no puede estar divorciando, no puede divorciar a nadie, ni puede aconsejarle a nadie un divorcio. Nuestra tarea pastoral es más bien buscar la solución a los problemas, unirnos Y a tiempo y también, y porque que ya sea cuando están a tiempo, desmadrando. antes de que sea algo, antes de que Ese sea es el tarde. problema, cuando ya viene el tiempo de la crisis, que es súper amplio. Ya casi tenemos que ir cerrando para que podamos hacer un llamado. Ustedes mencionaron, y siempre se dice, la gente en San Pedro Sula, la gente de Tegucigalpa. Y me llama mucho siempre la atención, yo siempre le pregunto, incluso en el tema congregacional, sí existen parámetros bien establecidos entre la gente de allá de San Pedro. Ella es de San Pedro. Porque yo toda mi vida he sido de Tegucigalpa, yo he vivido a San Pedro. Para empezar, nosotros Pero le ahí decimos, paro. nosotros le decimos mínimo al banano. Ah, Allá bueno, Guineo, ¿no? guineo. Bueno, al banano se le llama guineo en San Pedro, aquí se le llama mínimo. Banano internacional. Aquí se le dice charamusca, allá se le dice topollillo. Topollillo. Aquí se le dice paleta, allá se le dice pilón. Aquí decimos nice, allá arriba decimos macizo. Y fíjense que le voy a decir algo, la gente de San Pedro es más sensible a la ¿Sí? presencia del Señor. No, pastora, Sí, ¿es en serio eso? Sí, sí, la gente en San Pedro, Entonces, si las de Tegu normalmente somos más creídos. sí, hay un poquito más de vanidad, hay un poquito, Pastora, dígalo. hay un poquito más de vanidad.
Se tenía que decir y se dijo. Se sí. tenía que decir. Yo no sé por qué existe la rivalidad, la verdad. No sé desde cuándo existe eso. Pero somos los mismos. Y cuando somos iglesia, todos somos iguales delante del Señor. Él es de Tegucigalpa, ¿se imagina? Él es de El Tegucigalpa. pastor dice, somos lo mismo y la pastora. Bueno, Tegucigalpa es 2,5 veces más grande que San Sí. Pedro Sula. En Tegucigalpa hay 1.3 millones de habitantes. En San Pedro Sula creo que ya pega a los 800,000. Lo que pasa es que en San Pedro está cerca Choloma, Sí, está claro, cerca claro. Progreso, La Lima, hay varios lugares entonces hay bastante afluencia. Pero Tegucigalpa es un hoyo, y aquí estamos todos metidos en este hoyo. Sí, el punto es que hay un poco más de sensibilidad. Yo estuve 25 años en San Pedro. El avivamiento espiritual en San Pedro es fenomenal. Allá podemos hablar del Ministerio de la Cosecha. Sí, Iglesia sí, sí, grandísima. grandísima. Iglesia Y- Benecer, ¿verdad? y son las Una iglesias iglesia más grandes, grandísima. Está la del iglesia país. Filadelfia. Hay varias iglesias grandes allá. Y aquí en Tegucigalpa no es que no. Sí hay, pero es un poquito como más moderado, ¿no? Bueno, pero ya hablamos los tegucigalpeños. Que hablen los Que hablen la costeños, sanpedrana, los costeños. Pastora, El cuéntenos. pollo chuco. Los de San Pedro somos más joviales, Sí. más ¿Amables? ¿Campechanos? sí, más campechanos. Más campechanos. Se lo digo porque me tocó casarme con una persona de aquí de Tegucigalpa. Y todo fresón, Y el pastor. sí hay diferencia, sí hay diferencia. Entonces también nosotros somos más campechanos, somos más, nos gusta hablar. Nos gusta ser extrovertido, y los de aquí de Tegucigalpa a mí me costó el primer año porque yo no sabía ni cómo tratar a las personas, ni cómo entrarles, porque usted le pregunta, hoy en día le pregunta, hermana, ¿cómo está? Bien, pero ¿cómo se siente? No, estoy bien, gracias Y con a Dios. problemas, O sea, con son problemas. bien cortantes, lo vivimos en la alabanza. Allá en San Pedro, desde que usted se está parqueando, usted va a la iglesia a Benecer, usted de que está escuchando la alabanza, Ya usted va. empieza, Ay, sí, ya yo amo usted va Benecer, de verdad. danzando desde que va del parqueo hasta que llega a la iglesia, va danzando. Aquí no, aquí la gente es más como Todavía cohibida. llega, se sienta Sí, y todavía y- te empieza a ver cómo está la cosa. Y quién está Aplaude. ¿No les gusta bien. madrugar mucho? No, y aplaude, usted va a ver que casi no hay ese avivamiento, aplauden. No, y está bien, eh, pastora, que lo diga. Me Pero hay que encanta. enseñarlo, yo lo pero hay que digo. Me enseñarlo. encanta Lo que lo digo. diga. Hay que enseñarlo. Y si voy a ser ser criticada, pues No, no, que me pero critica critiquen, todo, pero entonces, estamos en el saco. la alabanza, usted Pero va a ver entonces, en el la tema de alabanza. La alabanza, yo soy sanpedrana. Mire, la Porque alabanza de que llega a la Stephanie, iglesia voy brincando la grada. bueno, es de las nuestras. Sí, sí, sí. En otra vida fue San Pedrano, entonces. Pero mire, Stephanie, yo lo veo, me toca a veces dirigir, y la gente así, ¿ve? Están alegres, hermano, amén, pero no se refleja, no son y usted mira, debe de expresivos. ser- Bueno, pastor, pero es que el ADN. Pero es un debe- trabajo. Pero es un Pero Pero la trabajo. expresivo. el ADN debe de ser impregnado por la pastora Ninosca. Sí, también. Un legado. Es legado. que sin duda, Es un o legado. sea, yo a ella la vengo siguiendo, mire, les voy a decir y les voy a ser bien sincero, yo me congrego en la Iglesia de Dios, la familia de la fe, y antes estaba en la Iglesia de Dios un oasis de amor, pero yo tengo años de ser Benecer también. O sea, yo miro las prédicas, yo escucho al pastor, yo estoy pendiente de la pastora, me encantaban sus canciones, y siempre que me toca dirigir, siempre va la alabanza de Benecer. O sea, realmente es algo que uno lo adquiere, ¿verdad? Ese ADN. Claro. Eso que impartís también. Entonces, sí quiero hacer un llamado y un mensaje a los pastores y a la congregación. Amemos el tiempo de alabanza. Porque a veces los tiempos de alabanza se cortan porque ya es hora y hay que cortarlo. Ujú. Y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo también. No hablo de que la palabra no, porque el oír viene del oír la palabra de Dios. Pero sí necesitamos tener ese discernimiento, ¿verdad? Para impregnar a nuestra congregación. Si somos pastores o líderes, porque no solo voy a hablar de los pastores, esto no solo es para los pastores, estamos hablando de liderazgo en general. Si somos fríos en el tiempo de la alabanza, vamos a ver una iglesia fría en tiempo de alabanza. O sea, es que no hay mayor ejemplo que el de la pastora Ninosca. Ella dejó un legado. Así es. O sea, ella no está aquí. Falleció hace varios años, pero dejó un legado que se mantiene
Y no solo en la iglesia, en sus hijos también. Y de muchas generación en Y generación. muchas iglesias también Y esa fue una retomaron. promesa que ella recibió. Sí, así es. Bueno, Dios está en el Dios asunto. está ahí. De Dios está en el generación en generación. Es que ese es el legado que usted le va a transmitir a sus generaciones futuras. ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Qué le estamos transmitiendo? Entonces, veo una iglesia a veces expectante, pero no veo una iglesia participante. Entonces, cuando usted está cantando Claro, un calientabancas. canto, usted está cantando, por ejemplo, yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo O sea, gozo usted en mi tiene alma. que ser ¡Grande! expresiva. Usted tiene que Ya se va a vivir aprender, expresiva lo que usted está viviendo, y ese cántico de gratitud tiene que nacer desde Y acá. hay una promesa que antes de que la iglesia sea arrebatada, viene un avivamiento. Amén, y va a Y el iniciar por avivamiento comienza En en Tegucigalpa. Honduras. En Wow. Tegucigalpa. De aquí va a comenzar, esa es la profecía. Si no, pregúntele a Juan Carlos Alvarado. Eso no lo Sí, sabía, de sí, Tegus. en Pero Tegus. sí, realmente Va a el reto comenzar. sería aquí, ¿no? Entonces, pongámonos pues, en San pilas, Pedro ya capitalinos. Pongámonos pilas, capitalinos. Bueno, tenemos que despedirnos. Nosotros podemos estar horas aquí hablando de todo un poquito. Pastores, diríjanos un tiempo de oración para la gente que hoy disfrutó de este programa, que está escuchando y quiere recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Un par de minutitos Amén. para que podamos despedirnos. ¿Oramos de una vez? Oramos de una vez. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor. el privilegio que nos permite de dirigirnos Gracias, a través de Padre estas cámaras, Señor, a toda la audiencia, Gracias. a todos los que nos están viendo, escuchando, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Señor, que tu palabra los alcance. Señor, que sabemos que nuestro testimonio también sirve para que ellos se animen a venir a la fe. Que seas tú alcanzándolos, Señor, con cuerdas de amor. Aquellos que no te conocen, aquellos que tal vez en su interno, Señor, de alguna manera entienden y saben que tienen esa necesidad de buscarte. Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos Así es, de amén. justicia, de juicio y de pecado. Y que puedan venir a tus pies arrepentidos y entregar su vida y su corazón a los pies de Cristo. Oramos Amén. también por aquellos que se apartaron del Evangelio y del camino del Evangelio, para que tú también a ellos los traigas de nuevo, que retornen a los caminos y que puedas, Señor, encender la llama, el fuego de tu Espíritu en medio de nosotros. Oramos por esta nación, por Honduras, oramos por Tegucigalpa, por cada pastor que está predicando tu palabra en todos los rincones, en los caseríos, en los montes de esta ciudad. Oramos por el pueblo de Dios en esta ciudad, que todos, Señor, entremos en ese avivamiento total y completo, Señor, para que podamos adorarte como tú te lo mereces, Señor, en unidad. Te lo pedimos, que tu paz nos acompañe en todo momento, Señor. Guarda esta nación en este año también, que estamos viendo un año muy político. Guarda, Señor, esta sociedad, que vivamos quieta y tranquilamente, como dice tu palabra. Dale sabiduría a los que están en eminencia, que tomen las mejores decisiones para esta nación y que sean tomadas las mejores decisiones también para no afectar a la iglesia, aquel pueblo que te adora y que te busca. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor gracias a Gustavo ustedes. Padilla. Gracias por recibirnos en la casa Iglesia de Cristo, Ebenecer, Osana. En la ciudad capital Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Pastora Jessica, muchísimas gracias. Gracias a usted, Stephanie. Gracias. ¿Esta es su casa también? Sí, no, yo me siento en casa. Aunque uno me hubiera dicho que era mi casa, discúlpeme, yo me siento en casa. Pastora, antes de despedirnos así rapidito, ¿por qué en Ebenecer se ponen el velo? Bueno, primero es un reconocimiento a la Ya me lo han autoridad. preguntado. Es un reconocimiento a la autoridad. Esto representa estar bajo sujeción. ¿Por qué? Porque hay ángeles caídos, ¿verdad? En las esferas espirituales. También hay respuestas a sus oraciones que vienen de parte de Dios a través de los ángeles, que son mensajeros de parte de Dios, trayéndoles la respuesta a su oración. Pero también hay ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y que por eso las oraciones muchas veces son retenidas por esas potestades. Entonces, esto representa una señal de autoridad, señal de que usted está y reconoce bajo autoridad, para que Dios ve en nosotros el uso del velo en las mujeres, Sí. como señal, ¿verdad? Nos dio nuestro cabello en lo secular,
pero el velo, el uso del velo es para orar y profetizar como señal de Excelente. autoridad, de reconocer autoridad. Bueno, gracias por esa linda explicación. Hoy sí, se nos termina el tiempo. Nos despedimos y en Enciende tu Luz despedimos con manito. Así. Adiós, bendiciones. Gracias por estar pendientes y continúe con la programación de HCH Televisión Digital y HCH Radio. Desde Ebenecer, aquí, Osana, en Tegucigalpa. Hasta el Bendiciones, estudio. bendiciones.